No es de extrañar que una producción de Stanley Kubrick estimule las mentes más inquietas. Estamos hablando de un hombre con un alto coeficiente intelectual y que llevó a la pantalla gigante películas que aún hoy siguen dando mucho de qué hablar y que son consideradas obras maestras del cine. Son tantas las lecturas que se encuentran en Shining o Resplandor que se realizó un documental con material de la película y voces en off de entrevistados que van desde especialistas en las películas de Kubrick, historiadores y estudiosos de lo paranormal. En este video te expondré las teorías que surgieron a partir de la película que me parecen de mayor relevancia. Pero antes me gustaría aclarar un par de cosas. Primero, que las teorías que aquí expongo son para dártelas a conocer y no representan necesariamente mi opinión personal, la cual sí daré al final del video. Y otra cosa es que no me voy a concentrar en la obra literaria, o sea, el libro, porque para eso tendría que realizar otro video. De manera que me voy a concentrar solo en las teorías de conspiración que surgieron a partir de la película. Y dicho esto, bienvenidos a mi Story Channel y sus historias. En Shining nada es banal o fortuito. Se han encontrado supuestos errores, pero según algunos análisis, son tan obvios que el director pudo haberlos corregido y por un motivo u otro los dejó allí. Por ejemplo, el caso de la calcomanía del enanito de Disney en la puerta del baño que está en la escena de Danny, y en una siguiente no está más. ¿Por qué quitarla? Y así se repiten varios elementos que parecerían ser cambiados por un error de continuidad, pero los analistas creen que fueron intencionales. Vamos ahora con la primera teoría. El subtexto del Resplandor es una protesta hacia los holocaustos. Recordemos que Kubrick, antes de realizar El Resplandor, estaba por realizar un proyecto sobre el holocausto judío, pero leer la historia le afectó mucho su estado anímico, así que lo rechazó. Se piensa que Kubrick aprovechó la película para dar un mensaje como reacción al impacto que ese guión le causó. Los elementos que sustentan esta teoría son el número 42, que se repite. El 42 podría ser alusivo a la fecha de la abominable solución final, que fue precisamente en 1942. A esto se añade la marca de la máquina de escribir. Un demencial Jack Torrance escribía siempre la misma frase en una máquina de escribir alemana y su símbolo era un águila. En una escena donde se ve el reflejo de Jack en un espejo, vemos el águila, la cual también está representada en el escudo alemán. En la escena donde vemos a Dick en la cocina, atrás de él hay una lata donde se lee Calumet. Calumet era la pipa de la paz que usaban los nativoamericanos para firmar un pacto de paz. La lata es de un polvo para hornear, el cual es de uso histórico en las cocinas norteamericanas. También llama la atención la perspectiva de la cocina, con las estanterías llenas de pollos. Se ha hecho relación con las imágenes de los camarotes llenos de prisioneros en los campos de concentración. Kubrick devela su creación del falso alunizaje. Hay una teoría del complot que ha causado muchos dolores de cabeza a la NASA y a todos los que estaban envueltos en la carrera espacial durante los años 60. Se ha analizado las fotografías y se ha hablado respecto a la tecnología de la época. Muchos han llegado a la conclusión de que no fue más que una gran producción cinematográfica, pero no voy a profundir aquí respecto a esta teoría por cuestión de tiempo, mas sí te diré por qué han relacionado El Resplandor con esta. Según la teoría, en 1968, durante la postproducción del clásico de ciencia ficción 2001, Odisea en el espacio, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio contactó al director para dirigir los 3 falsos primeros alunizajes. Como parte de la conspiración, el lanzamiento de los cohetes sería real, pero un material falso sería transmitido como si fuera en vivo desde la Luna. A esto se añade que el director usó lentes de 50 milímetros que quedaron de una tanda hecha por 6 para la NASA. Entre las escenas que sustentan la teoría de que en Resplandor Kubrick
confiesa su elaboración de la producción de un alunizaje falso, encontramos esta. Danny se encuentra en el corredor decorado con una alfombra diseñada a hexágonos. Él está justo en medio de uno, con sus carritos. Si observamos la plantilla del diseño, podría tratarse de una réplica de las plataformas de lanzamiento 39A. Luego se muestra una escena en la que la alfombra está invertida y Danny está encerrado en el hexágono. Él se incorpora, dejando ver el dibujo en su geyser, el cual representa un Apolo 11 en lanzamiento. Danny camina por el corredor, dirigiéndose justo hacia la habitación 237, justamente la distancia que el Apolo 11 debía recorrer hacia la Luna. Esto es lo que han dicho los conspiracionistas, pero si haces una búsqueda en Internet, verás que las cifras cambian y casi todos están de acuerdo con que la distancia entre la Luna y la Tierra es de 238.000 millas aproximadamente. Si eso es verdad, la teoría se cae totalmente. Lo curioso es que al acercarse a la puerta hay un primer plano de la llave de la habitación 237, en la cual, si te has dado cuenta, dice room y el abreviativo de número, o sea, N. Un juego de letras que podría ordenarse formando la palabra Moon 237. Un dato curioso es que se ha encontrado una posible referencia a Baphomet en la foto donde aparece Jack al final de la película realizando un gesto con los brazos muy parecido al de la imagen que conocemos de Baphomet. En El Resplandor podemos ver que la película se mueve en dos sentidos, de atrás hacia adelante y viceversa. Lo vemos en la escena de Red Room, donde leemos murder en el reflejo del espejo, dos palabras con dos sentidos, habitación y muerte. El escrito room con U sería un error supuestamente, pero fue escrito así con intención, y así vemos muchos supuestos errores en la película que son hechos con intención. En la escalera, Wendy camina en sentido contrario. En el laberinto, Danny camina hacia atrás para engañar a Jack. Son pistas de lecturas que nos da el autor para darnos la clave de las lecturas de su película. En varias tomas vemos que Kubrick cambia el sentido de los objetos y de la locación, haciendo que el observador sienta que algo no está bien y de modo inconsciente lo percibe. Por ejemplo, cuando cambia de posición la puerta, la ventana y algunos objetos del corredor, mientras Dick le muestra la cocina a Wendy y Danny. Y es que lo interesante de esta película no se detiene solo en las teorías que ha producido respecto a los significados de sus mensajes, pues también en ella podemos encontrar un enfoque muy particular en cuanto a la composición se refiere. Parece que Kubrick amaba crear unas interesantes profundidades que recuerdan mucho a autores del Renacimiento. A estos códigos se unen los diálogos que han dejado mucho en qué pensar. El Resplandor no es una película para ver una sola vez, pues sus estratos de mensajes y su semiótica velada hacen que valga la pena verla varias veces. Y recordemos que después de todo, el significado de Overlook es más allá de la mirada. Así que ya el nombre del hotel nos anunciaba que se trataría de una película que exigiría más del público. Antes de realizarla, Kubrick hizo un estudio acerca del lenguaje subliminal en la publicidad y lo usó para El Resplandor, que constantemente está mandando mensajes a la mente mientras nos divertimos con la trama. Algunos la juzgaron decepcionante, pero después de verla con otra mirada cambiaron de opinión, pues se dieron cuenta de que el terror en la película está basado en la fragilidad de la mente humana y lo peligrosos que podemos ser hasta para nuestros seres queridos. En una mirada más freudiana, se puede concluir que los abusos físicos de Jack hacia su hijo iban más allá de los golpes, y aunque El Resplandor nos muestra visiones de apariciones y fantasmas, en realidad se podría tratar de la mente humana y sus tormentosos laberintos. Respecto a las teorías de conspiración que produjo la película, pienso que, sean verdad o no, lo más interesante es tomarlo como también un ejercicio intelectual para escudriñar en la mente del autor. Obviamente yo ya me he hecho mi idea personal del asunto,
pero me la reservo porque en este caso sería como decir sí hubo alunizaje o no hubo alunizaje, y no es ese el propósito. El propósito es pensar y entrar en esos grandes rompecabezas que construía Kubrick. Y eso fue tal vez, digamos, el propósito de haber hecho este ejercicio. Y llegando a este punto del video, me gustaría darte una opinión personal respecto a Doctor Sleep. Y siendo personal es subjetiva, lo cual quiere decir que está sujeta a discusión porque podemos tener opiniones diferentes, y me encantaría saber tu opinión si la quieres dejar en los comentarios, porque de eso se trata, de una retroalimentación. En realidad me parece que los actores de Doctor Sleep en la película no logran transmitir esa fuerza actoral de los actores de Shining. Me parece que no es muy creíble el terror y las situaciones de terror. Digamos que no transmiten esas emociones. Tenemos un gran despliegue de efectos especiales, lo cual me acerca más, me hace recordar un poco a Marvel, a los X-Men, a Avengers. No sé, cuando hacen estos efectos dentro de la película, los veo un poco más como épicos, tipo, no sé, Poltergeist. Digamos que el terror de Kubrick es más humanamente posible, por lo cual más cercano a cada uno de nosotros. Porque si miramos bien los personajes de Shining, aunque la caracterización de Jack Nicholson no le haya gustado mucho a Stephen King, precisamente porque Jack Nicholson en su teatralidad y su expresión corporal, que es impresionante, siempre manifestó a un hombre psicopático desde el inicio. Y esto fue lo que a King nunca le gustó, porque en el libro el personaje Jack es más una persona amante de su familia, un buen esposo, que comenzó a tener esa transformación. Pero por ejemplo, en el caso de Wendy, la Wendy del libro es una mujer rubia, muy bonita, muy fuerte físicamente, digamos, muy independiente, frente a la Wendy de la película Shining o Resplandor, que es una persona que se puede ver físicamente débil. Eso transmite todavía más angustia, porque la situación es que tenemos un niño pequeño en manos de el único ser humano que lo puede salvar, que es Wendy. Casi que parece más fuerte el niño que Wendy. Y a mí me encanta ese personaje, aunque pues fue criticada por Stephen King, fue muy criticada porque decía que no hacía más que gritar. Pero realmente, si estudiamos bien lo que sucedió detrás de cámaras, la presión que ejerció Kubrick sobre esta mujer dio unos resultados de frente a las cámaras de gran impacto, y eso se transmitió. Esa angustia, ese estrés, esa debilidad física, a ella se le caía el cabello. O sea, Shelley Duvall hizo un papel, digamos, que perdurará por siempre. Desafortunadamente la actriz hoy está pasando un mal momento y se vio en una entrevista muy afectada, bastante envejecida y con una, digamos, demencia, está teniendo problemas de enfermedad mental, está en una situación bastante negativa, y se creó un roce ahí entre el productor de esa entrevista y la hija de Kubrick, que no estaba para nada contenta con esa situación. Ella hizo una colecta de dinero para ayudar a Duvall. En fin, son situaciones que esta película dio polémica y ha dado muchísimo de qué hablar, no solo a la crítica, ha producido una serie de cosas alrededor bastante interesantes para quienes somos curiosos y nos gusta enterarnos. ¿Qué pasó con Danny, el niño? Danny, que en la vida real es Danny Lloyd, ahora vive con su familia, con su esposa y un hijo como de 6 años más o menos. Es un profesor de biología y viven en Nueva York.
Él dice que tuvo una infancia muy tranquila, muy feliz y que la película no le afectó para nada en sentido negativo. Trató de hacer más papeles, pero en su adolescencia decidió que no era su camino y decidió apartarse de las cámaras. Las gemelas, esas gemelas que nos aterrorizaron con su presencia. Por ejemplo, me gusta el hecho de que Kubrick no exageró con maquillaje, o sea, no nos presentó unas gemelas terroríficas con unas grandes ojeras y cosas así. Ya esas niñas así ya dan miedo en la película, con ese entorno, con los papeles de colgadura. En fin, son todos esos elementos que del imaginario Kubrick que a mí me encanta. ¿Y qué pasó con ellas? Bueno, ellas muy contentas contaron que tienen muy bonitos recuerdos de la película. Ellas jugaban con Danny, con el niño, y jugaban con Jack Nicholson. Tienen buenos recuerdos del monstruo Nicholson. En fin, o sea, a ellas también les fue muy bien. Por ejemplo, un dato curioso es que Danny le gustaba mucho y él se acuerda aún de los sándwiches con mantequilla de maní que le daban y que lo podemos ver comiéndolo en unas escenas cuando está allí con su madre, allí con Wendy, comiéndose el sándwich. Él todavía se acuerda de esos sándwiches y dice que le gustaba jugar cuando tenían tiempo. Kubrick, en su demencial perfección, él siempre quería que todos los actores estuvieran presentes durante la grabación. O sea que era un modo de vincularlos psicológicamente todo el tiempo con la película, con la historia. No los dejaba ir porque aunque no grabaran ese día, ellos debían estar ahí, presentes, ¿no? Bueno, son datos así curiosos. Una cosa que de pronto no parece relevante y parece muy banal es la comida en la película. En mi país le decimos el mecato, porque son los dulces y esas cosas ricas que uno puede encontrar. Esa alacena del Overlook es enorme y está llena de comida. Obviamente, pues se sabe que ellos tenían que pasar 3 meses en ese hotel, en medio de un invierno terrible, de manera que estaban muy bien provistas y se alcanzan a ver las latas de frutas, los cereales muy típicos y muchos productos curiosos que no sé si ustedes se puedan fijar en algún momento en las capturas que realicé y las fotos que publiqué en el video. De pronto ustedes encuentren algo que les llame la atención y me lo quieran comentar. Por ejemplo, en una cena Wendy le ofrece unas Oreo a Danny, ¿no? Las Oreo, pues quién no se acuerda de las Oreo. Si no comiste Oreo, no tuviste infancia, porque Oreos con leche, mejor dicho, leche fría, delicioso. O sea, también eso está ahí en Shining, tantas cosas a descubrir. Digamos que el contenido y todos los estratos que forman Shining la hacen deliciosamente rica, como todo ese alimento que estaba dentro de sus alacenas. Es muy abundante y muy variado. Y pienso que se podría hacer muchos videos hablando solo del Resplandor o de Shining, la película, porque digamos que produjo muchísimo más contenido. O sea, esa era la magia de Kubrick. Bueno amigos, gracias por haber visto el video hasta aquí, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar el like como apoyo al canal y muy pronto nos veremos en un nuevo video. Si quieren sugerir contenido y quieren de pronto aportar nuevas ideas al canal, yo los escucho, los leo a todos y hasta muy pronto. Chao.